placer conversar el día de hoy. Bueno, ¿quién es Juan Manuel Giordano? Juan Manuel puede usar la palabra terapeuta, es una persona que trabaja con gente, con mucha gente, en base a energía, ¿sí? La base de mi trabajo, que hoy se extiende a nivel mundial. Ahora les cuento qué es lo que hago y de dónde trabajo. Yo soy algo parecido a lo que se podría definir como un canal, un medium, una persona que naturalmente trae energía, ¿sí? Y ese trabajo me llevó a lo largo de ya de unos, te diría más de unos 14 años, ya trabajando de esto, ayudar a mucha gente, ¿sí? Ayudar a gente en Argentina, ayudar a gente en Brasil, en México, en Chile, en España, en Francia, en Italia, en Egipto, en Israel, digamos, ya mi experiencia llega ya a otros lugares de muchas formas. Una ha sido enseñar unas prácticas de sanación, una experiencia llamada Tameana, y por otro lado, a través de retiros, donde la gente viene durante 3 días, 4 días, 5 días, hasta 10 días, a trabajar conmigo y la energía, en procesos, en muchos casos muy movilizantes, en donde pasan muchas cosas físicas y emocionales. Es verdad. eh, y básicamente ese es mi trabajo, es el eje, es el foco de mi trabajo hoy por hoy. Bueno, ahora reordenándose porque, digamos, el tema de la pandemia nos hizo a todos meternos un poquito para atrás o poner frenos, y ahora estamos recién de a poquito volviendo a reorganizar todo. Pero bueno, la base de mi trabajo es eso. Eh, Parte estoy en Argentina y gran parte estaba afuera, en el exterior, en este tipo de retiros, retiros muy grandes, porque suelen venir entre 100, 150 personas. Y nada, hoy por hoy acá trabajando un poco más en Argentina. Fui papá hace ya un año, tengo un chiquitito también ahí, lo cual ya tengo 2 adolescentes y apareció el chiquito, lo Wow. cual la pandemia fue positiva, porque un Claro, poquito de de freno reencuentro. a toda la actividad que estaba teniendo, sí, sí, pero básicamente ese es mi trabajo. En parte hoy te escuchaba esto de sentirse. Parte de mi trabajo es ese, es llevar a la gente de alguna forma, una forma muy extraña, porque es lo que moviliza a trabajar con mucha energía, pero ir para adentro. El objetivo es ese, es mirarse, sentirse, es cuestionarse, es preguntarse, es abrir posibilidades. eh, y yo creo que ese es el foco, volver a conectarse con uno. Eso es lo que hace mi trabajo. Vos sabés, Juan, mientras te escuchaba atentamente, eh, pensaba, ¿no? Porque hace unos años que te conozco, desde el 2012 creo que te Sí, conozco, y fuiste una de las primeras personas que me mostró eh, cómo habilitarse para mirar hacia adentro. Fuiste una persona muy, muy importante en mi crecimiento personal. Y, y también pensaba en esto de cómo vos fuiste llegando, porque de pronto hoy te veo por las redes, por todo el mundo, donde vos estás expandiendo no solamente digamos, tu terapia, tu abordaje hacia las personas que lo necesitan, sino también expandiendo como aprendizaje tu enseñanza, digamos, a otros. Y veo hoy cuántos hacen Tameana y dicen arriba, bueno, Juan Manuel Giordano, ¿no? son Como millones. Es replicando muy este loco, saber sí. absoluto tuyo, esa generosidad, y además yo digo, qué claridad, qué en eje hay que estar como para que eso se expanda así de una manera no sé, Sí, tan tan uniforme, ¿no? rápido. Tan Sí, clara y tan rápida además. sí. Y quiero que cuentes un poquito, porque en algún momento vos lo contaste y siempre me quedé pensando en eso, ¿no? Eh, no siempre hiciste también, ahí hubo un momento, tal vez más terrenal o tal vez más como el común de la gente, ¿no? En donde vos hacías otro tipo de trabajo y de repente un día, eh, ¿qué pasó? Mira, mi comienzo en general, yo estudié administración de empresas, terminé la licenciatura,
Trabajé mucho tiempo en empresas de marketing en Buenos Aires. En esa época vivía, yo ahora vivo en Funes, y antes vivía en Buenos Aires. Trabajé mucho tiempo en marketing, en negocios, en empresas de consumo masivo. Terminé en una distribuidora muy grande de medicamentos. Y, pero en paralelo también estaba despertándose esa parte, ¿sí? Yo digo esa parte, y algo que yo hice en algún punto fue prestarle atención a esa parte, ¿sí? Yo siempre hago un relato que es del rabino Berman, que habla sobre la cábala, y él explica algo para mí bastante interesante. Él dice, bueno, sale Moisés a caminar por el desierto y están las zarzas, estos matorrales, y de golpe la zarza se prendió fuego por el calor que hacía, dice, y Dios habló, dijo. ¿Y cuál es el milagro? Dice, el milagro no es que Dios habló, dice, el milagro es que él le prestó atención. Entonces, yo creo que con Juan Manuel pasó algo parecido. Él prestó atención a algo que le estaba pasando. Eso obviamente generó mucho cortocircuito en relación a su trabajo y a quién es y qué hace y todo, y me llevó a otra realidad totalmente distinta a lo que yo me dedicaba. Llevó un tiempo bastante largo, porque cuando vos me conociste en el 2012, yo ahí estaba como empezando a mis primeros viajes, todo, digamos, fue todo un camino de construcción que implicó mucha disciplina, mucho seguir para adelante, no dudar de lo que uno estaba viviendo, y confiar, pero confiar en uno, digamos, yo creo que el desafío es ese, Exacto. no es que algo, no, es confiar en vos, porque si vos dudás, ¿viste? Entonces era un camino de determinación. Eh, Mi trabajo fue muy raro, porque mi trabajo de golpe, la primera vez de estar trabajando en una empresa, me invitaron a México y después me invitaron a Colombia a dar seminarios. Entonces, yo empecé de forma muy loca en el exterior. Y eso después me invitaron también de España, y después me invitaron de vuelta a México, y después a Bolivia, y después me dijeron, ¿por qué no venís a Chile? Y cuando me di cuenta, mi trabajo ya se estaba moviendo en un montón de países. Y implicó organizarme, todo eso que yo traía de background, de experiencia, de marketing, de negocios, aplicarlo para ordenarme de cómo iba a trabajar, y después sostenerlo, ser prolijo, ser profesional también en lo que haces, y sostenerlo y ser Ujú. muy determinante en eso. Eh, y Juan, después pasó, perdón. sí, dime. No, algo que, ¿cómo te, no sé si la palabra es proteger, pero esto que vos decís, organizarme, hacerlo seriamente, responsable, pero también no solo para el afuera, sino para vos, cómo te regulás, ¿no? Energéticamente para poder llevar esto a cabo, y que también sea bueno para vos, ¿no? Porque cuando es tanto, los Mira, lugares, las en formas. general pasan varias cosas. Primero, como mi trabajo es esto que yo empezaba diciendo, cuando uno habla de canalización o de mediunidad, uno trabaja con otras energías. Ujú. Entonces, mi trabajo y el hecho de trabajar con tanta gente, yo tengo sesiones de más de 200 personas en Argentina, digamos, cuando Increíble. uno entienda que trabaja con una energía que soporta eso, no te pasa nada, digamos. Este es tu energía base a otra energía que también soporta la experiencia. En relación al trabajo con mucha gente, eh, yo siempre manejo mucho mi espacio privado, ¿sí? Mi familia, mi contexto. Cuando estoy trabajando suelo hacer retiros, en general estoy yendo solo, o están los organizadores de toda la parte logística del retiro, pero mi trabajo es muy independiente, es muy preciso en cómo se va a hacer, en los tiempos, en las charlas con las personas, en mi periodo de descanso. Yo doy tiempo, pero en un momento me retiro a mi descanso, digamos, y eso se sostiene, digamos. Después en el día a día, yo en general trabajo cada 15 días, puede ser una vez al mes, o a veces salvo que tenga 2 o 3 semanas, o salvo que esté viajando, pero después mi periodo de descanso es muy importante. Ahora, bueno, ahora tengo que retomar el tema de actividad física, pero suelo tener bastante actividad física, y eso hace
que puedas sostenerlo, digamos, Exacto. energéticamente puedas sostenerlo, digamos. Y no hablo del tema de cuidarse, porque obviamente uno trabaja con la energía de mucha gente también, eh, pero por el volumen y la fuerza que tiene mi trabajo, mi cuerpo físico siempre está cuidado, y mi mente también, porque mi mente es muy disciplinada, es como muy, no te digo fría, pero muy parecida a la de un psicólogo, ¿viste? Esto es así, poner Sí, foco en lo que tengo que hacer y separar eso, porque eso me hace eficiente en mi trabajo. Y pienso exacto. que funciona porque si no, no lo podría hacer para la cantidad de gente que he visto acá, y en todo el mundo. eh, y eso hace que mi trabajo sea, digamos, mantengo cercanía, pero también mantengo las distancias claras. ¿Sí? Es como que cada uno, me acerco cuando hay que acercarse, pero también, entonces trato de involucrarme y no tanto. Entonces, y poner Mm. foco en lo que yo tengo que hacer y cómo se tiene que hacer. Exacto. Tenés la Eso, sensibilidad, digamos, tener la sensibilidad para poder llegar y que esa persona llegue a vos de algún modo, pero también sí, pero este también, respeto del destino del otro y de la fuerza del otro, ¿no? exactamente, mi trabajo es estimular algo, pero yo no es mi trabajo cambiarle la vida a alguien. Si él tiene que cambiar, va a hacer todo lo posible para que sí sea. La energía ayuda mucho porque literalmente rompe estructuras, abre la dirección del camino, pero la elección la hace cada sujeto. Hay personas que no están preparadas, me suele acercar mucha gente por temas de salud y de sanación, pero también tienes que entender de que si hay algo en el que no tiene que sanar, no va a pasar. Si tiene que ser, va a ser, pero no sos vos responsable, digamos. Ni Sí. tampoco cuando trabajas con la energía, hay una energía que soporta eso. Vos sos Hay un algo más medio, grande, ¿no? Sí, vos sos un medio, exacto. algo que está ahí y funcionás como un pasaje un conector entre una energía y otra energía. Si algo tiene que ocurrir, no depende de vos. Entonces, cuando uno tiene esas ideas bien claras, pienso yo, no sé si las tengo tan claras, pero por lo menos, esa objetividad de tu trabajo, en donde no sos vos, en realidad vos prestás esto como para que algo pueda ocurrir, funciona, Sí, funciona. y sí, me haces acordar un poco lo que decimos en constelaciones cuando uno dice, bueno, uno tiene que trabajar con lo que la otra persona trae. No podemos poner nosotros lo que esa persona no trae. Se trabaja con lo que hay, con lo que trae, con lo que es capaz de poner en Y palabras o si no no. trae nada, no trae nada, y a veces te encontrás retiros que son alucinantes y otros retiros que son más a la media, Mm. y todo depende del Sí, grupo, depende de la energía que trae el grupo, de la apertura, es como dar un seminario. Cada seminario, aunque es lo mismo, va a ser distinto. Depende de la apertura del grupo a eso. Y yo creo lo mismo también con un proceso de sanación. Depende de lo abierto que esté la persona para eso. O como cuando exacto. vos le decís algo a alguien, tal vez no está preparado para lo que vos le vas a decir. Y tal vez no pase nada. Entonces, creo que es eso. Uno es un estimulador de un proceso. El otro Exacto. verá si está abierto o no, si hay un montón de cosas en el medio como miedos, como prejuicios, como un montón de factores que van a jugar ahí. Pero bueno, si él vino, yo siempre soy de la idea, lo mismo le digo a la gente en los retiros, digamos, si uno es inteligente, digo, y pagó por esto, aproveche la experiencia, porque si no, realmente no, si vas a confrontar la experiencia, no la vas a capitalizar. Realmente no le vas a sacar el provecho a lo que es la experiencia. Perdés tiempo, yo no digo que pierdo tiempo, pero bueno, a eso voy. Y a veces, muchas veces encontrás en estos procesos esa, ambivalencia que tiene la gente. Viene por algo, pero cuando eso empieza a mostrarse no lo quiere y vuelve para atrás. Pero bueno, Sí, no, sí, si uno la entiende que no es, valentía de... ah, si vos entendés que no es tu responsabilidad, fantástico, ¿sí? Es como cuando alguien viene por una sanación. Y bueno, lo mejor que le puedes decir es que no sabes lo que va a pasar. claro. Que sea lo que Dios quiera. Mm, No, no sos vos. Entonces, Él está ahí, por algo vino. Digamos, yo siempre digo, esos milagros se dan, por algo una persona está ahí, por algo, bueno, no soy yo para saber por qué. Si está ahí, por algo está. Veamos qué pasa. Después está en Él enfrentar toda esa
esos límites, yo creo que ahí es donde vienen los límites que se ha puesto, ¿sí? Aceptar que también se ha puesto límites. Me acuerdo hace un tiempo hablando con una señora con cáncer y me estaba contando, ella ya falleció, y me dijo, mirá, me siento paralizada y acababa ya no se estaba moviendo, estaba en una silla de ruedas. Le dije, bueno, literalmente está paralizada. Entonces, y ella era su propio límite en su vida. Entonces, como ya su propio límite ya había llegado a hacer un proceso de enfermedad y de parálisis, pero dependía de ella, ya no dependía ni siquiera de mí, digamos, era algo muy... Pero Sí, bueno, claro. eso es parte Es un del... tema de poder de dejar de poner afuera la situación y ver qué pasa cuando uno mira hacia adentro y hasta dónde, y cuál es mi parte en esto, ¿no? Hay cosas que nos pasan en la vida, pero está en uno, como vos decís, bueno, ¿qué hace uno con esto que le va pasando y cuál es? Y creo que cuando uno empieza a ir hacia adentro y se empieza a encontrar con cuál es mi parte en esto, tiene la posibilidad de hacer algo o no. Pero como vos decís, la persona está ahí, por algo está ahí, y poner eso al servicio de algo más grande también es maravilloso. Y les cuento, bueno, a la audiencia de que yo tuve no solamente la posibilidad de hacer entrevistas con Juan en forma privada, sino también participar de algunos de estos encuentros, que fueron en Casilda, fueron esos primeros encuentros, creo, de lo de Moni y Danieli. Sí, sí, sí. ¿Te acordás? Y hacías grupos más reducidos, pero yo me acuerdo, Juan, que ahora les vamos a contar un poco cómo es esta introducción que vos haces, y yo estaba con un dolor en el dedo chiquito, en el dedo chiquito de la mano, en el meñique estaba, pero con un dolor tremendo, y yo digo, uy, no voy a poder relajarme, y lo que sí me acuerdo es cómo se empezó a mover ese dedo, y después terminó el dolor. Ni siquiera sabía por qué estaba el dolor ni nada, pero simplemente se fue cuando uno se puede entregar a ese movimiento, porque eh, yo creo que tiene que ver con tu voz, con esta canalización de la que hablaste al principio, y me gustaría así por ahí ir más finito en el tema, como para que la gente se pueda dar cuenta qué es canalizar y cómo lo haces vos, porque hay canalizadores y canalizadoras. Uno canaliza cuando hay algo, cuando permite que esto que es más grande llegue a uno y le dé la información. Pero vos también utilizás tu voz y hay un lenguaje muy especial. ¿Podés contar un poquito de eso? Bueno, mira, la canalización como primero es una palabra muy moderna, es una palabra medio New Age de Mm. canalizar algo, pero en realidad es algo como muy antiguo, digamos. Antiguamente se le llamaba medium. Un medium es un medio entre algo y algo, entre una persona fallecida, un medio entre una energía mucho más elevada hacia algo. Es algo que trae, digamos, un genio, un Mozart, canaliza y lo traduce en música. Uno traduce determinados procesos. Bueno, mi trabajo es traducir una energía, darle un contexto y una forma. Una forma puede ser tocar a alguien y estás enviando una energía, una forma es a través de palabras y sonidos, aunque sea un lenguaje de lenguas, es como el famoso don de lenguas, es lo mismo, es eso, es un sacerdote carismático, es un canal, es una persona que transporta una energía, tiene un contexto religioso, pero en realidad lo que está haciendo es eso, es un canalizador, es un medio, en un contexto religioso y con toda, como digo yo, la parafernalia, pero en realidad lo que está Ujú. haciendo es eso. Entonces, mi trabajo básicamente es eso, es sostener movimientos de mucha energía que afectan a mucha gente porque pasan muchas cosas durante una sesión, muchas veces con sonido y palabras que vienen a la mente, que no tienen, literalmente no necesariamente que tengan una traducción literal, pero es sonido, y el sonido es lo que trabaja sobre las personas, hay frecuencias que están en nosotros, por eso nosotros reaccionamos a la energía, por eso Ujú. se nos mueve algo en el cuerpo y todo, porque forma parte de nosotros, no es que es exterior, no es que, si no, no pasaría nada. Cuando pasa es que está también en nosotros. Entonces, uno reacciona a esos movimientos de energía. Y la energía la puedes dar con los recursos humanos que uno tiene. El campo áurico, que en general suele expandirse un montón, el campo, digamos, la voz como elemento, Exacto.
la voz trabaja sobre armónicos, suelen tener tonos que reaccionan sobre la gente, digamos. Uno entra en un estado, digamos, una experiencia, una sanación, una persona puede entrar en un estado medio alterado de conciencia o semi-hipnótico, pero no es hipnosis tampoco, eh, por la frecuencia que se genera, por lo que generan los tonos, y uno entra en determinado estado. En donde pueden pasar cosas, pueden pasar procesos de sanación o no, pueden pasar procesos de interiorización muy fuerte, llevarte para adentro, empezar a vislumbrar cosas, nada, pueden pasar de todo, pueden pasar hasta una regresión a una vida pasada, digamos, pueden pasar muchos procesos, depende de la apertura de cada uno y de lo que cada uno está Exacto. preparado para ese proceso. Si no estás preparado, no van a pasar, te vas a dormir, te vas a digamos, pero siempre pasa algo porque la energía es así. Obviamente cada ser humano que viene es distinto porque hay una cuestión de pensamiento, habla de la mente, habla de un montón de cosas que hacen la respuesta que tiene cada uno. Pero es muy personal, digamos. Trabajar con Juan, 200, eh, 200 sí, dime. no, pensaba en esto, no siempre pregunto, siempre hago esta pregunta yo. Por ejemplo, ¿está contraindicado para alguna persona esta No, práctica? mira, no, he tenido, en sesiones he tenido gente de todo tipo, gente con problemas con cáncer cardíacos, con mujeres embarazadas. Yo en general doy abordajes distintos en casos más críticos como una esquizofrenia. Una persona que esté internada y todo, yo creo que ahí el Bien, abordaje es distinto, no es este tipo de experiencias. Entonces tenés, perfecto, ahí quería ir. pero Sí. he trabajado con niños autistas, obviamente siempre depende mucho el entorno. Digamos, me han llevado niños autistas en una sesión con 200 personas y no es el entorno adecuado para trabajar con un niño autista, digamos el enfoque es totalmente distinto. Tenés que velar por un niño autista, la sensibilidad que el niño tiene, hay un montón de factores para ayudarlo. Eh, Básicamente eso, digamos. Uno tiene que, y lo mismo una persona que está en un estado con cierto desequilibrio mental, una Ujú. esquizofrenia, obviamente llevarlo para adentro no es el mejor lugar y Claro. abordaje que uno puede tener. Entonces, los enfoques son distintos, trabajas de otra manera, eh, pero no, hoy Es por un hoy es poquito más bastante de borde, amplio. ¿no? Sí, 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 hoy, sí, hoy por hoy sí. es y es bastante amplio el público, porque hay gente que ha venido a sesiones que he tenido psicólogos, doctores, psiquiatras, han participado. Entonces, digamos, mientras uno entienda el proceso, pienso yo que es más fácil. Pero público no hay contraindicación. Es energía. No va a pasar nada que, Exacto. que no estés preparado para eso. Sí, básicamente así. Creo que es la sabiduría energética que es con la que uno cuenta, ¿no? También. Es con la sabiduría energética con la que uno cuenta y lo preparado que uno esté para algo. Si la gente a veces trata de acelerar los procesos y los procesos no pasan si no estás preparado para que así sea. Exacto, Digamos, es así algo es. muy puntual, sí. Y pensaba con esto de la pandemia que nombrabas antes, todo lo que fue pasando desde marzo del 2020, ¿no? Hasta hoy, y que fueron pasando cosas diferentes, porque no fueron iguales los momentos en los inicios, en donde había otro nivel de incertidumbre, donde había más carga, creo que más carga traumática sobre las diferentes personas con su energía y con su sistema nervioso, digamos, cada uno pudo hacer algo diferente, y cuánto daño también, ¿no? Por la situación en sí misma. Digo, ¿cómo te viste trabajando con esos factores ante la población? Digamos, ¿tuviste otro tipo de consultas? ¿Estuviste moviéndote diferente? ¿Hubo algo que más te llamó la atención? ¿Qué fue lo más recurrente? Digamos, ¿con qué fue lo que te Mira, encontraste? digamos, me encontré básicamente con un factor importante que es el miedo. El miedo Mm, y la desinformación que uno tiene y ya distorsiva de todos lados, ¿sí? No es que haya un punto de vista correcto o incorrecto de todos lados. Eh, y cuando algo se basa desde el miedo, en francés es una cagada, porque obviamente mm, es muy difícil guiar a alguien. No nos damos cuenta, como digo yo,
el mal que queda después de esto. Yo creo que la peor enfermedad es la que va a quedar ahora y no lo que fue el virus, digamos, con Sí. todas sus consecuencias, pero yo creo que algo complejo es el miedo. Sí, el miedo a salir, el miedo a volver a tener un vínculo humano, el miedo digamos, pasó algo muy feo, que es eso, nos hicieron antisociales en algún punto frente a un miedo al otro, un miedo y eso no creo que sume, creo en lo personal que resta mucho. Sí, el Eh, distanciamiento social fue como muy abarcativo, el distanciamiento por ahí Muy físico no es lo abarcativo, mismo que el ponerle que, social, que, ¿no? que haya que generar un distanciamiento social, pero si vos tenés un abordaje de comprensión, de educación de la gente y no basado en miedo, Ujú. en miedo, yo creo que acá la responsabilidad es de todos, no es solamente ni de un gobierno, es desde los medios públicos, desde esto de estar fomentando tantos muertos, es como hay algo que es una sociedad que no está preparada para eso, para ese tipo de, y lo vemos en los niños, lo vemos digamos, yo cuando trabajo y trabajo con mucha gente de amplio aspecto y de niveles socioeconómicos muy distintos también, es eso, es la consecuencia que queda. Y gente que ha perdido gente y la respuesta y sentirte solo y que nadie te acompañó y sentirte eh, más también como un país como Argentina. Sabemos todos los problemas con las vacunas y si te las traen, no te las traen y qué vacuna y ahora un poquito. Vos te das cuenta que nadie te está, mirás para arriba y nadie te cuida, digamos, dependés de vos y funcionó mucho en Sí, algún punto la gente que tuvo respuesta, gente que generó redes de contacto, de acompañamiento, pero nace de la gente. Pero creo que algo para mí que he visto mucho fue eso, esa sensación de miedo que queda marcada, que queda. Y por otro lado, la necesidad de contacto. Yo sí, durante la pandemia tuve un retiro muy grande en México y la gente entró con barbijo y terminó sin barbijo. Y a los abrazos, y yo decía, claro, acá hay una necesidad sí, imperiosa de contacto. Y lo mismo me pasó en Argentina. Ya estaba terminando, viste que tenemos como periodos. sí, claro. Eh, y uno de esos periodos tuve justo daba un retiro que lo veníamos demorando, y al final lo hicimos, que eran como 70 personas y también una necesidad de contacto, de hablar, de que alguien me escuche, de que todos se te iban a escuchar de algo que les pasó a todos, ¿no? Era algo común para todos, y la necesidad de, bueno, ya está, y ahora ponemos foco en algo que a mí me. Entonces, te das cuenta que es eso. Recién hoy me hablaba alguien de España y me dice, mira, pregunta a la gente cuándo venís, porque hay como una lista de espera de algo que no saben si uno va Sí, a sí, hacer sí. algo o no. Pero vos te das cuenta que es como una necesidad, y pasa, hablo con terapeutas en otras formas, y les pasa lo mismo. Decís, hay como una necesidad de la gente. Y eso es respuesta de algo, digamos, que Mira, quedó. Juan, sí, esto que vos decís de la conexión social, del contacto físico, porque vos mencionabas el miedo, ¿no? Como un factor tan determinante y tan dañino. Y junto con el miedo, ¿sabes qué? La soledad. Porque Sí, yo creo que uno puede tocar también cuando mira a alguien, ¿no? Uno encuentra diferentes formas, hasta con el tono de voz, de poder tocar al otro emocionalmente, pero esta conexión social que también se perdió, porque ya te digo, se generalizó tanto y hay tantas otras formas de estar con la persona, de Vos, cuidarlo, vos- esto vos- vos pens- vos de pensás quedar que el solo. argentino es un ser social, el argentino, no hablo ya a nivel planeta, la humanidad, hablo del argentino, el argentino necesita El contacto, argentino sobre todo, es verdad. el argentino es el que te da besos, el argentino necesita el contacto social, Los necesita más tocarse con. mamíferos somos. Somos los más mamíferos y sanamente mamíferos, porque es una Claro, condición humana que tenemos, no es que somos fríos ni somos nórdicos ni somos. No, 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 es eso, es una necesidad humana que tenemos. Yo creo que eso es muy importante y el latinoamericano también funciona igual. Es una necesidad humana de encontrarse con el otro, de interactuar, de esto, el vínculo. ¿sabés qué Y estaba creo que, pensando, Juan? Sí, sí, dime. no, en esto de las personas que estuvieron mucho tiempo en cuidados intensivos,
más allá del COVID, lo digo, esto de la falta de contacto y, y por ahí la creatividad de algunos profesionales de la salud de que se mantengan en contacto, o muchas veces aplicando adaptaciones para que puedan estar en contacto con la piel, que he visto mucho. Y vos, con tu abordaje, ¿no? Y con esta voz que pones al estar canalizando o al estar acompañando en estas meditaciones, si se quiere, también, yo digo, qué importante poder, qué lindo sería, ¿no? Poder aplicarlo. ¿Interveniste en algún caso en cuidados intensivos con tu voz? Mira, no, con mi voz he hecho procesos de canalización en una prisión en México, que eso fue hace muchos años antes de la pandemia, que para mí fue de las experiencias más locas que he tenido, increíble, increíble, era un penal de menores, increíble la experiencia, me asustó al principio, pero fue muy loca, fue border, como digo yo. Con gente en terapia intensiva no he trabajado, sería una experiencia interesante. Conozco gente en Colombia que trabaja, pero trabaja a través del sonido y la música, y trabajan Ujú. durante operaciones. Están operando y está tocando música un músico, muy loco. Maravilloso. Y está para cuando la persona despierta de la anestesia, le ponen música y lo Eso va evita, trayendo con la música. Evita el evita trauma y trauma, evita, evita sí. trauma. Sí, Qué maravilloso. pero no, no, yo en general siempre he trabajado con gente que viene así a los retiros. Sé que mi música, digo yo, de las Es música, canalizaciones hoy, es música. hoy, hoy, Yo hoy te están escuché. en todos lados. Hay gente que duerme con una cosa muy loca, duerme escuchando. Digamos, uno tira el detonante y después, viste, la creatividad de cada persona. eh, Sé que habían en un momento enseñaban y daban sesiones, pero eran sesiones de Tameana, en donde también usan canalizaciones. Ejemplo, en Colombia, me acuerdo hace muchos años, en gente carenciada y en gente con grados de estrés muy grande y trabajaban con energía. Pues te digo, ha habido lugares ¿Cuántas pero yo no es que experiencias? sí, muchas, muchas, ¿Cuántas, Juan? ¿Cómo muchas. te invitaron? ¿Cómo fue lo de la cárcel? ¿Cómo fue lo de la cárcel? Estaba en México y mi organizadora me dice, mira, ahí me llamó una chica que es una coordinadora que se ve que supo de vos y de tu trabajo y está haciendo una experiencia con terapeutas que va trayendo a una cárcel cerca de Michoacán, que es una zona bastante compleja. Y me dijo, sí, que no me dijo cárcel, me dijo primero un orfanato. Y después me dijo, cuando íbamos a la ruta, bueno, mira, me dice que no es un orfanato. ¿Qué es? Bueno, es un penal de menores. Bueno, nada, vamos. Y son como 200. Bueno, no pasa nada porque voy a usar un micrófono, así que yo, bueno, en realidad son 40. Y me dijo, bueno, son 40, pero son los 40 más peligrosos de la cárcel. Bueno, entonces yo entré, me acuerdo, primera vez en mi vida que entraba a una cárcel, rezaba y decía, bueno, si me pusiste acá, que tenga un sentido. Nada, yo hablaba, digo, que tenga un sentido, que valga la pena que yo esté acá, digamos. Si me trajiste acá, por algo me trajiste. Y recuerdo que le dije, ¿qué más dije? Que me llamó nada, entré, bien de cárcel mexicana, estaban así ¿viste? Parecía las películas, ¿viste? Con los bigotitos así, los chicos, las pesas haciendo, Con las en un pesas ahí. fondo, ¿Sí? miraban todos, y yo dije, bueno, ¿qué les digo a estos pibes? Entonces le dije, bueno, vamos a hacer así. Me puse a hablar porque llegó el dueño de la cárcel, no sé, el jerarca, y se sentó, ni me presentó al mexicano nada, me presentó un poquito uno de los que manejaba el proyecto, porque traían otros terapeutas para tratar de un coaching, traían no sé qué, y el mexicano, el director de la cárcel, se sentó con cara de nada. Y dije, bueno, si este se sienta acá, les conté, le dije qué iba a hacer, cómo íbamos a trabajar, que se iban a acostar, que no los iba a tocar, y le dije que acá había libertad. Si no querían estar, que por favor el que no quería se levante y se vaya. Y se levantaron tres y les dije, y se pararon una puntita. Y le dije, no, 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 se van de acá. Y le dije al guardia, abrí la puerta y sácalos. Le dije, ¿ustedes se quieren quedar? Se quedan acá. Se acostaron todos
Y yo les dije que iba a hablar, que iba a hablar en una lengua que no iban a entender, y empezó la experiencia. Duró como unos 40 minutos, no se podían mover, les dije que iban que se queden tranquilos, que no se asusten. Hubo uno que hubo que ayudarlo porque quedó como muy... y terminaron literalmente en fila saludándome con todo respeto y haciendo fotos todos juntos. Y el tipo el que organizaba el programa no podía creerlo. Me dijo, es que trajimos gente que les enseñó meditación, se agarraron a piña. Me dijo, trajimos un coach, casi lo matan. Teníamos por esta experiencia. Y yo miraba y decía, yo no puedo creer que me metieron acá. Eh, y ahí terminó. Yo les dije que no podía sostenerlos todo el tiempo. Yo vivía en Argentina y no, si querían les podía hacer una grabación con alta definición, y ellos entraban siguiendo el mismo protocolo para hacer una práctica, y así lo podíamos sostener. Nunca contestamos. Después de un tiempo, sé que se desarmó el programa, y les quisieron traer otras personas y le dijeron que no, que solo querían traer al chavito que los había hecho dormirse. El chavito, Entonces dije, bueno, qué para bárbaro, mí Juan. fue positivo, porque dije, pero esa fue la experiencia, fue muy loco, muy, muy loco, pero muy positivo. En Y lo personal fue muy sí, positivo. sí, sí, ya lo creo. Aparte, te juro que vos lo contás y se me pone piel de gallina, pero ¿saben qué me quedo pensando? Me estoy imaginando, así se me vino la imagen de este jerarca, de este director de la cárcel, ¿no? Que sentado al Ah. lado tuyo con cara de nada. Yo digo, qué importante que fue esa persona para que dé lugar a Sí, eso, ¿no? él puso cadena y después se fue porque habrá pensado que es en México, un entorno. Me había enterado que hace un tiempo también le habían traído una mujer que hacía, allá hay una cuestión de muy autóctona, muy de Sí, es traerse una verdad, muy de... curandera para limpiarle las energías a Sí. los chicos porque él creía que estaban endemoniados. Entonces, vos te das cuenta que hay una cuestión cultural muy fuerte. Entonces, había muchos de los chicos que ni lloraban, porque obviamente no podían mostrarse débiles al resto, porque Tal cual. había algunos metidos con el narcotráfico, algunos metidos, muchos con asesinato, había muchos que terminaban, cumplían su mayoría de edad y ahí seguían directamente al penal de adultos. Digamos, eran escenarios muy complejos, ¿entendés? No es que la cárcel es un ashram y la gente viene a elevarse, no. Tal Es una cual, aguantadera, ¿no? es un aguantadero. Van Sabemos. ahí Sí, y sí. ¿entendés? Y que salga de ellos no es. Yo no he visto experiencias ni en Argentina ni en otros lados. Sí he visto una cuestión en la India una vez sobre una práctica de meditación que hicieron, pero porque la responsable del penal tenía una visión y una apertura de mente y dijo, de acá tenemos que sanar a la gente. Entonces, su visión fue otra, pero en lo personal mi experiencia fue alucinante, alucinante, algo que me marcó mucho, de lo que hace mi trabajo y hasta Qué, dónde puede llegar qué- mi trabajo. qué enriquecedor, Juan, qué enriquecedor y que lo puedas transmitir. Qué maravilla. Sí, Qué bueno, sí. qué bueno. Juan, y también te quería preguntar sobre estas intervenciones, tal vez en forma individual, no sé si individual o grupal también, pero donde se utilizan cristales, por ejemplo. ¿Tiene que ver con Mira, Tamiana o hay alguna otra disciplina? También es una práctica que fue diseñada para que otras personas puedan trabajar con vibración, con energía, ¿sí? Entonces, Bien, lo que se hizo fue generar un protocolo. Protocolos son pasos a seguir con determinados elementos simples, como los cristales de cuarzo, una forma de estimular esos cristales de cuarzo para que generen una respuesta, y trabajar sobre el cuerpo humano para generar una vibración parecida en algún punto a lo que hace mi trabajo en un proceso de canalización, sin que el que dé sea un canal, digamos, pero pueda transmitir, siguiendo un protocolo y con cuidado, un movimiento de energía en la persona. Entonces, la idea parte de que todo lo que está alrededor tuyo, todo lo que vos creás, tu familia, tus amigos, tu trabajo, tus relaciones, tu buena suerte, tu mala suerte, digamos, lo que sea, es consecuencia de lo que vos vibrás, ¿sí? Lo que vos sos como sujeto, que es la perfecto. composición y esa creación de realidad que vos tenés. Lo que vos crees es lo que vibrás. Entonces, eso se atrae. Entonces, cuando vos empezás a trabajar con alguien en un proceso vibracional, todo lo que vibra en su cuerpo empieza a cambiar. Quiera o no, su realidad externa también empieza a cambiar. Entonces,
el trabajo apunta a eso, a llevar a alguien a una frecuencia mucho más alta de lo que vibra el cuerpo. Por lo tanto, a veces la sesión se siente como tan intensa y tan física, algo presión, algo me tiene, porque hay algo que va moviendo la energía y sin la lógica, porque acá no hay lógica, empiezan a generarse cambios. Por eso no es un proceso psicológico, donde vos tenés un terapeuta, un psicólogo que va conversando y experimentando, pero en algún punto, como las constelaciones, se va moviendo energía. En este Exacto, sí. sujeto, sin haber un proceso de constelación, se está constelando también, porque movés la constelación que forma el sujeto, ¿sí? Su cosmos. Entonces, al moverlo vibracionalmente, afuera también se empieza a mover. Relaciones que empiezan a desarmarse, relaciones que se hacen con cambios de cosas, digamos. ¿Por qué? Porque moves su energía. Pero tu Exacto. abordaje va sobre el sujeto, que es el que crea esa realidad, es lo que él vibra. Cuando él modifica eso, afuera se modifica. Juan, Eso no y en quería. este momento estás enseñando, estás dando formación de tameana, Mira, ¿cómo? no estoy dando, estoy como más viejo. No. No, mira, di este año una formación que vinieron unas 100 personas acá en Argentina. He dado algunas online que no es lo que más me gusta, pero bueno, era una forma de poder llegar a mucha gente. Creo que voy a dar de vuelta, pero ya el año que viene, ya este año ya no doy. Generalmente doy una en el año, a veces dos en el año. Y lo que sí estoy dando son retiros. Tengo ahora un retiro para fin de año, en diciembre, que ya está todo completo, que van más de 100 personas. Estoy viendo hacer uno en enero. Y después ya estoy pensando de a poquito, ahora que ya se está de a poquito normalizando todo, muy lentamente, ya empezar mi organigrama para el año que viene, para volver a trabajar en el exterior, porque digo, empezó la pandemia y tuve que cancelar retiros en Barcelona, en Alicante, en Río de Janeiro, nada, volver de vuelta a organizar una agenda así internacional nuevamente y después la familia, que para mí eso es un punto importante, más con un bebito, es como, mm, ya no tengo la cintura que tenía antes con adolescentes, ahora mi dinámica es más casera, pero Decidir en conjunto también cómo moverse, ¿no? Porque, bueno, me imagino que de sí, trasladarte vos con todos. tengo que moverme más, sí, tengo que moverme más en conjunto, tengo que moverme, y como mi trabajo abarco mucho y muchos países, digamos, yo en el año, yo te digo antes, el 2019, yo debo haber viajado, no sé, en el año más de 12 veces, estuve en Egipto, en Israel, en Jordania, estuve en México, en Río de Janeiro, estuve en Fortaleza, en Chile, no paré. Después estuve en Londres, digamos, y eso es también desgastante mi trabajo es muy rápido, yo voy muy pocos días, no es que me dedico a hacer turismo, entonces muchos días trabajo, tal día, es como una gira y después volvés y te desconectás. Pero, pero bueno, hoy la dinámica con un bebito es distinta, la familia, sí, sí, Y pensaba en sí. esto de las relaciones humanas y en los diferentes países, y hablábamos de que comentabas que Argentina, bueno, es el país más, más mamífero, por decirlo de alguna manera, que más conexión física necesita. ¿Y cómo notas alguna diferencia de acuerdo a los lugares en donde vos viajas? ¿Hay algún patrón que unifique cada lugar, digamos, en esta red que se arma, en ese campo que se arma en el grupo, 100, 20, 200 personas, digamos, hay una red que ahí se une, ¿no? Sí, Energéticamente. ¿Notás hay una algo cuestión, parecido? no, mira, hay una cuestión física que hay algo que siempre me llama la atención, todos reaccionan a la energía. Hay una cuestión Mm, humana diferente de respuesta. Vos estás trabajando con la gente en el norte de Italia, que son más formales, más fríos, qué sé yo he trabajado con noruegos, donde ya las distancias son en su respuesta. Ahora, trabajar con la energía reacciona igual en todos. Sus experiencias humanas se pueden asustar. Obviamente cuando más te vas, digo yo, a- al primer mundo, en algún sentido,
te piden más lógica. Ellos quieren saber qué es lo que les pasó, por qué reaccionaron así, cómo reaccionaron. Cuanto más te venís a Latinoamérica, ni les interesa. Es parte de la... Yo creo que el latinoamericano lo que tiene es una comprensión innata de la energía, de los procesos, de lo que les ocurre, qué sé yo, en Brasil, Colombia, en México. No hay que explicarlo, es algo que ya se entiende lo que está pasando. Cuanto más te vas a un europeo, necesita entender qué pasó. Hay más Necesita, corteza, hay más corteza. Acá estamos más reptilianos, más él va a sensoriales. reaccionar, él va a reaccionar a la energía, pero necesita entenderlo. Hay un porcentaje, vos te das cuenta que los retiros ahí varían mucho porque hay mucho racional, mucha Sí. información. El otro no, el otro la vive y ya está, es esto. En cambio, incluyendo el argentino, que el argentino dentro de Latinoamérica es el más lógico, entre comillas, el más europeo, los que se bajaron del barco, como dijo nuestro presidente, pero en realidad es el que más vive la energía, digamos. Digamos, el argentino responde igual, de alguna forma es muy sensible, y el europeo es más así, más duro, pero la cuestión humana es que todos reaccionan con la energía, todos Exacto, sienten algo que exacto. pasa. ¿Cómo nos Ese sería el... unifica eso? ¿No? Después sí, ¿Cómo nos obviamente las unifica? respuestas, sí, las respuestas son, a veces en general encontrás más neurosis cuando más te vas más arriba, y, y cuando estás acá en Latinoamérica, digamos, los latinos, al ser más sanguíneos, resuelven las cosas de otra manera, ¿entendés? Hay menos neurosis en algún punto. Tienen sus formas más primitivas a veces, todo, pero hay menos formas neuróticas en sus respuestas a los problemas, en el abordaje que tienen, a lo que le dan realmente importancia, ¿sí? A veces te vas a países que le dan importancia a cosas que digo, no puede ser que esto sea un problema. En cambio otros no, porque sus necesidades son otras, porque sí, varía mucho, de un lugar a otro, Qué mucho. bueno. Juan, qué enriquecedor, me quedaría charlando, no sé, creo que el tiempo nunca alcanzaría porque es tan nutricia la charla, es tanta la experiencia que tenés en este tema, tantos los lugares que uno disfruta de escucharte, porque uno se puede sentar a escuchar y aprender todo el tiempo, siempre hay algo nuevo que podés contar, qué lindo. Y la verdad que nunca me imaginé que... me iba yo a hacer este gran regalo con vos, siendo que sos vos el cumpleañero y que no lo sabía. Qué guay, que esto, esto es injusto, vos me estás haciendo un regalo a mí y el cumpleañero sos vos, Juan. Así No, que doblemente ha sido un agradecida placer. porque estás dando tu tiempo y yo sé que el tiempo es lo más sagrado que tenemos, ¿no? Porque el tiempo es vida y que vos estés brindándote acá en esta conversación para que la audiencia te pueda disfrutar es un regalo. Así que es un regalo que vos estás dando en el día de tu cumpleaños, Juan. Te agradezco No, muchísimo ha sido realmente este un placer. encuentro. Ha sido un La placer verdad y que un sí, placer, bueno, y un placer lo que haces, porque en realidad también esto de llegar a la gente y abrir, porque yo digo es abrir la conciencia, trabajar y entender que hay otras alternativas, de que hay, es suma. Creo que es la época para eso. Yo creo que digo, si hay algo que nos deja la pandemia es eso, es que hay que trabajar sí, mucho sobre el ser humano, mucho, sí, sí. sí, sí. Vos lo dijiste, esto de abrir conciencia, de expandir, y no solamente a través de lo que uno pueda decir, sino a través de todas las personas que con su experiencia, con su disciplina, con lo que pudieron descubrir, sumar es una maravillosa forma de abrirse uno Sí, mismo para que pueda abrir conciencia también a los demás. Así que gracias por ser parte, Juan. Qué un placer, privilegio tenerte acá. un placer.